pensamiento. Pensamiento arquetípico, modelizador, pensamiento multifacético, explorador, etcétera. 40 tipos de pensamiento les vamos a dar. Y ustedes dando, en base a un criterio, que puede ser el grado de afinidad a la ciencia, van a clasificarlo entre pensamientos de alta afinidad con la ciencia, de mediana afinidad y de baja afinidad, ¿no? Entonces, ya les anticipo esa pequeña práctica para la próxima reunión, para la próxima sesión. O sea, todo nuestro curso va a girar al lado concomitante o consustancial a lo que es diferentes tipos de pensamiento. En realidad hay cientos de pensamientos, pero nosotros vamos a utilizar unos 40 o 50 que tienen que ver grandemente, o sea, tienen una aproximación o afinidad muy alta con la ciencia. Y eso lo vamos a utilizar con toda contundencia, en toda su potencialidad, como se dice. Les voy a leer unos cuantos tipos de pensamiento para que vayan haciéndose una idea. Se habla de pensamiento iterativo. Doctor, buenos días. Doctor, sí, buenos días. Adelante. Adelante. Nuestro colega Alejandro tiene su audio activado, si lo podría desactivar porque distorsiona lo que estamos escuchando. Gracias, muy amable. Ya, por favor, quienes administran, tomen en cuenta esa sugerencia para evitar el efecto distorsionante o de interferencia. Bien, les estoy leyendo ejemplos de pensamiento que en la próxima sesión vamos a clasificar según un criterio dado. Pensamiento fermental, modelizante, iterativo, conjetural, feérico, del francés faire, que es imaginación, pensamiento algorítmico, simbólico, holístico, pensamiento exploratorio, panoramizante, demiúrgico, pensamiento sinérgico, autopoético. Acuérdense que en la reunión anterior les sugerí que vayamos indagando qué significa autopoético, ¿no? Pensamiento fluido, jánico, complejo, pensamiento divergente, estratégico, divagatorio, metacrítico, pensamiento lateral, etcétera, etcétera. Quiere decir que son cientos en realidad, cientos, por no decir miles de tipos de pensamiento, pero nosotros vamos a ser altamente selectivos, altamente discriminantes, y vamos a utilizar unos 40 o 50 más, no más. Bien, y finalmente, en este acápite, ideología. De toda la semántica que hay sobre ideología, vamos a utilizar una, la más tradicional, que es entender la ideología como falsa conciencia. Es decir, como un pensamiento que intentando capturar la esencia del objeto, no lo consigue y expresa un tipo de pensamiento muy saturado de creencias, de nociones personales, de preconceptos, etc. Ese tipo de falsa conciencia es el que vamos a utilizar intensivamente porque está muy asociado a categorías claves de la epistemología y la filosofía, como por ejemplo la categoría de alienación, la categoría de enajenación. Les sugiero ir estudiando esa categoría de alienación o enajenación, porque es tremendamente compleja. No se olviden de que eso ya viene desde la filosofía antigua, pero quienes le dieron carta de ciudadanía, los que le pusieron los pantalones largos en el plano filosófico, fueron los marxistas. Tan es así que en los escritos de Marx joven, en los famosísimos manuscritos económico-filosóficos de 1848, Marx, prácticamente gran parte de ese trabajo se pasa desarrollando la categoría alienación. Y otro marxista importante de la época, Jorge Plejanov, también utiliza
investiga la alienación en el plano de la religión, porque Marx utiliza la alienación más en el plano de la economía, y más específicamente en el plano del trabajo económico. Bien, ojo, les doy un dato interesantísimo, acabo de acordarme. Una investigación que habían hecho los de la Universidad de Chile en su docencia secundaria, acredita que el 73% de la docencia secundaria chilena tiene algún grado significativo de alienación. Por ejemplo, está compuesto la mayor parte de docentes de la secundaria chilena por gente que inicialmente quiso ser abogado y no lo consiguió. Quiso ser médico y no lo consiguió. Quiso ser ingeniero y no lo consiguió. Y por lo tanto, accedieron a la docencia, no como una solución primaria a su vocación inicial, sino como una solución de ajuste, de acomodación por no haber podido seguir su vocación inicial, que no era la docencia. Entonces la gran pregunta es qué efectos estratégicos y profundos genera en la juventud chilena, en la juventud estudiosa chilena, el hecho de tener casi un 75% de sus docentes alienados, enajenados. Es decir, docentes que en el fondo quisieron ser ingenieros, abogados, médicos y cualquier otra carrera, escogiendo la docencia solo como una solución de ajuste o acomodación o una tabla de salvación a sus primeras frustraciones. De tal manera que eso podría ser un buen motivo de tesis doctoral para ustedes. Si se repite o es de repente más agudo o menos agudo que la situación chilena, porque ese rasgo de inautenticidad, de falta de congruencia o compatibilidad con su vocación inicial, es uno de los rasgos de la alienación, unos rasgos de la enajenación. Bien, entonces así vamos a considerar el término ideología. Claro que hay ideologías científicas, las que están sustentadas en algo consistente, en algo profundo, elevado y a la vez demostrable. Pero también hay ideologías no consistentes. Por si acaso, hay una clasificación de las teorías de Francisco Miró Quesada Cantuarias, el gran filósofo peruano, que fue designado presidente vitalicio de la Sociedad Internacional de Filosofía, que vino a la Cantuta un par de veces, y que era el, como se dice en el argot popular, caserito de todos los congresos de filosofía del país y muchos a nivel internacional. Recientemente fallecido, ¿no? Creo que un poco más, 101 años de vida, creo. Entonces, él tiene una clasificación interesantísima de las teorías usando el criterio de la consistencia. Las clasifica en teorías paraconsistentes, consistentes, infraconsistentes o subconsistentes y supra o superconsistentes. Ya saben que consistencia significa el grado de solidez fundamentativa, o sea, la solidez del fundamento de esa disciplina, ¿no? Entonces, miren qué interesantísima clasificación de las teorías, ¿no? Bien, ahora pasamos al segundo tema conceptual, porque son tres grupos, tres paquetes terminológicos. El primero es paradigmas, pensamiento e ideología. El segundo paquete es de heurística, hermenéutica y demiúrgica. Les estamos dando herramientas de juicio, instrumentos conceptuales que nos van a servir de mucho como herramientas de análisis en el manejo de la teoría. Bien, heurística lo vamos a entender como autodescubrimiento, o sea, como alguien que no espera que el descubrimiento le venga de fuera, que tenga una entrada exógena. No, como alguien que desde los elementos más primarios de la intelectualidad
lo procesa internamente, endógenamente. Y eso es algo muy rescatable en la construcción de una teoría o de una concepción. Desde lo que es una señal o un indicio, y luego lo transforma en dato, el dato se transforma en información, la información en conocimiento y el conocimiento en sabiduría, lo procesa internamente. Imagínense. Todas las formas de conciencia también las procesa no provenientes del exterior, sino endógenamente. Lo que es la conciencia mágica, la conciencia trivial o vulgar, la conciencia crítica, histórica, política, transformadora, etcétera, etcétera, también lo fermenta endógenamente. ¿Se acuerdan que en el vicerrectorado de investigación hay una famosa incubadora de proyectos, ¿no? También se dice incubadora de investigaciones. Entonces, esa incubadora es la que alude, la heurística. Viene del griego euriske, que significa yo descubro. Eu es yo, ¿no? Bien, así vamos a emplearlo el término heurística. O sea, ¿es un término positivo investigativamente? Claro que sí. Es bueno ser heurísticos. Por si acaso, esta es una heurística con H al comienzo, porque hay otra heurística, otros dicen erística, sin H, que es una cosa muy distinta, que tiene que ver con los sofistas. Bien, hermenéutica. Hermenéutica es interpretación. Hay que irnos enriqueciendo lexicológicamente hablando. O sea, nuestro universo vocabular, la masa o stock de información, hay que enriquecerlas poderosamente. Entonces, hermenéutica es interpretación. Es interesantísimo estudiar la historia de la hermenéutica. Surgió como en los hermeneutas medievales, que interpretaban los textos sagrados, más específicamente la Biblia. Claro que alguien que interpreta el Corán también es un hermeneuta, no hay problema. Y después pasó la hermenéutica a la interpretación de textos jurídicos, o sea, legales especializados. No cualquiera podía interpretarlos adecuadamente. Y una tercera y última fase fue, ya contemporánea y moderna, fue la hermenéutica literaria, o sea, interpretar textos estéticos. ¿Qué cosa es la literatura? Es el ejercicio de la expresión de belleza a través de la palabra, ¿no? Son pocas personas las que acceden a ese nivel de manejo de la palabra. La palabra hermosa, bella, estéticamente expresada. Bien, ¿quién es el especialista en eso? Normalmente los poetas, ¿no? Pero no es monopolio de los poetas. También de los novelistas y cualquier persona que tenga un poco de dedicación al respecto. Hermenéutica. Y el otro término de ese paquete es demiúrgica. Es probable que lo hayan escuchado algunas veces, pero demiúrgica viene de demiurgo. El demiurgo en la antigua Grecia era un personaje excepcional, no era cualquiera. Si las personas que tenían el mayor prestigio acerca de su intelecto eran los filósofos, que por decir en Grecia, en Atenas, en el siglo V, IV, podrían ser unos 100 filósofos de primer nivel. En cambio, los demiurgos no pasaban de 10. ¿Quiénes eran entonces personajes tan selectos? Eran los filósofos que habían inaugurado doctrinas nuevas del pensamiento humano. Solo aquellos filósofos que habían tenido ese poder meritorio de haber no seguido otras tendencias, doctrinas o corrientes, sino ellos mismos haber engendrado una concepción nueva del pensamiento humano. Solo ellos eran los demiurgos. Es decir, ¿cuál era su atributo o propiedad fundamental? La creatividad. Y la creatividad, según los griegos antiguos, los emparentaba con los dioses o los semidioses. Así como los dioses crean algo, estos seres humanos también creaban. ¿Qué cosa habían creado?
concepciones o teorías, doctrinas nuevas del pensamiento humano. Imagínense. Entonces nosotros no aspiraremos a ser dioses ni semidioses, pero vamos a utilizar intensivamente esa calidad intelectual, ejercer la demiúrgica, una inteligencia tremendamente creadora, potentemente original. Bien, por si acaso, sería interesante, como les recomiendo en todos los ciclos a los doctorandos, que en un espacio, en un margen especial de sus anotaciones, vayan registrando todo aquello que son principios, leyes, categorías y teorías o efectos. Solo eso, los nombres. Porque como dijo Einstein, todas las leyes, principios, categorías y teorías caben en un libro de apuntes, es decir, en un cuadernito de apuntes. Y sin embargo, en base a eso, movemos el mundo, decía, ¿no? Todos los principios, leyes y teorías caben en un cuaderno pequeño, en un cuaderno de notas o de apuntes. Y sin embargo, en base a esos principios, leyes y categorías o teorías, se moviliza el mundo. No solo se comprende, sino el que lo comprende bien maneja el mundo, ¿no? Entonces, sería interesante. Todo lo demás, que puede ser secundario, pero esto es lo esencial. El sistema de principios, leyes, categorías, efectos y teorías, ¿no? Por ejemplo, ¿qué principios? Por poner ejemplos, ¿no? El principio de razón suficiente, que es un principio lógico. El principio de historicidad, que es un principio de las ciencias sociales, y así por el estilo. ¿Qué categorías podemos anotar? Muchas, ¿no? Esencia, fenómeno, posibilidad, realidad, ¿no? Por eso se dice, a través de un océano de casualidades se cumple la necesidad. Por ejemplo, todos sabemos que tenemos que morir en algún momento. Todo aquello que nace, muere. Esa es la necesidad, es algo inexorable que tiene que darse. Pero se cumple a través de casualidades. O sea, la necesidad, lo inexorable, el hecho que tenemos que morir en algún momento, se cumple a través de la casualidad. ¿Cuál es esa casualidad? La forma como uno muere. Uno puede morir de una enfermedad, puede morir de un accidente, o puede morir de viejo. Esa es la casualidad. O sea, es necesario, es inexorable que tenemos que morir, pero esa inexorabilidad se cumple a través de la casualidad. ¿Cuál es la casualidad? La forma como vamos a morir. No lo podemos determinar. Entonces, ese manejo de categorías es importantísimo para el ejercicio de la reflexión o la metareflexión a nivel doctoral, porque es de elevado nivel de abstracción. Ahora, efectos. ¿Qué efectos podemos registrar en esas notas al margen? Muchos. El efecto mariposa es muy conocido. ¿Cómo se enuncia comúnmente? Es una pregunta, ¿no? ¿Puede el aleteo de una mariposa en Río de Janeiro generar un huracán en California? Miren esa pregunta. ¿Puede el aleteo de una mariposa en Río de Janeiro generar un huracán en California? Y los especialistas dicen que sí, categóricamente. Y se demuestra en todas las ramas de la ciencia. Por ejemplo, en economía, conocemos una sentencia, una especie de refrán muy conocido. Cuando en Estados Unidos existe o se produce una leve tos o un resfriado, eso se transmite a las economías periféricas o dominadas, como América Latina, como una grave neumonía. Imagínense. Mientras en Estados Unidos hay un leve resfriado, eso lo transmite a las economías periféricas o dominadas como una grave neumonía. Quiere decir que si la secretaria, porque actualmente creo que es una secretaria, del Tesoro norteamericano, toma una decisión de política financiera, por ejemplo, subir a los empréstitos mundiales una décima de dólar,
Eso que para ellos es un leve resfriado, se genera en los mercados de las economías pobres, de los que llaman países inviables, países necios, países en su desarrollo, tiene como 20 epítetos. En esas economías sucede un terremoto, una grave neumonía. O sea que Estados Unidos, los países céntricos o dominantes, las superpotencias, acostumbran transferir sus crisis y afectan esa decisión de la secretaria del Tesoro norteamericano, afecta al hogar, a la economía doméstica de una familia de Villa El Salvador. O sea, sí, pues el efecto mariposa se cumple. En física, en economía, en política, en todo. Pero hay que saber explicar en forma muy detallada, ¿no? Bien, o sea, ese tipo de efectos anotaríamos, el efecto mariposa. También hay decenas y centenas de efectos, como el efecto Mozart, el gran músico de fines de la Edad Media y comienzos de la moderna. El efecto Mozart, algunos dicen Mozart, si quieren hablar en su idioma original. Entonces, ese efecto cumple sus efectos en pedagogía, por ejemplo. ¿Por qué Mozart? Porque él es el mago de las sinfonías, ¿no? Imagínense, 100, 120 instrumentos diferentes, desde un contrabajo o un oboe, etcétera, eh, tan diferentes que producen sonidos bastante heterogéneos, pero articulados en una melodía tan hermosa, tan eufónica, es decir, agradable de escuchar, como es una sinfonía. Entonces, un profesor en su arsenal evaluativo, por ejemplo, o metodológico, debería tener un arsenal de recursos tan heterogéneos y también poder articularlos, compatibilizarlos, de tal manera que en la clase no parezca tan heterogénea, sino todo apunte a una misma función, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. De eso se trata. Pero si un docente tiene un arsenal de recursos pobre, eh, la música que emana, digamos, la música pedagógica que emane, no será celestial, como se dice, no será eufónica, sino será pues pobre, acartonada, eh, carente de fecundidad y de potencia, ¿no? Entonces, de eso se trata el efecto Mozart. Bien, ahora, en teorías ustedes saben, hay cientos de teorías que si las conocemos bien, evidentemente nos otorga al que posee esa teoría y su dominio mayores ventajas comparativas y competitivas sobre el resto de personas que no conoce eso. Las posibilidades de éxito de alguien en la vida más prosaica y bizantina, como por ejemplo las relaciones afectivas, el hecho de borrar una pizarra, etcétera, quien domina más teoría le da una llave, una potencia de transformación en la práctica muy interesante. Le pongo como ejemplos de teorías a las teorías isomórficas, por ejemplo, a la teoría de los umbrales, eh, y, y en la cuarta sesión creo que vamos a ver una serie de por lo menos unos 80, unas 90 teorías. Pero hay, por ejemplo, la teoría de los protocolos, la teoría de los algoritmos, la teoría de los umbrales. Por ejemplo, ¿cómo se expresa la teoría de los umbrales en pedagogía? En muchas maneras. La más conocida es aquella que, si yo comienzo a hacer clases sin una calistenia previa, sin una preparación o propedéutica previa, de tal manera de alcanzar un piso mínimo de enchufe, de empatía con la clase, el 80-90% de lo que hable no será comprendido por el aula. Requiero alcanzar ese piso, ese mínimo de concentración de la conciencia de los oyentes en la clase. Así esté al frente un Aristóteles, es decir, una enciclopedia en la materia, su esfuerzo será vano o muy poco provechoso. Se requiere
ese mínimo nivel de sintonía, de concentración atencional de los estudiantes en la clase para que sea pedagógicamente útil y aprovechable. Yo puedo haber dado una clase genial, magistral, pero si no se alcanza ese mínimo, ese umbral mínimo de concentración mental o de atencional, con toda seguridad uno fracasa. Y así también, como hay un umbral mínimo, también hay un umbral máximo, ¿no? Y eso los que se han acercado a una catarata lo saben, ¿no? De lejos se escucha el rumor, el ruido de la catarata, pero cuando te acercas más ya no lo escuchas, porque hemos transgredido ese umbral mínimo. El oído humano no captura el oído, el sonido, sino con un umbral mínimo y un umbral máximo. Si nos acercamos mucho, tampoco escuchamos ruido. Si todavía no estamos en el umbral mínimo, tampoco escuchamos. Y así por el estilo. Eso es en todos los sentidos, en el olfato, en el oído, etcétera, etcétera. Bien, y ya se imaginarán lo que significa la teoría de los protocolos, ¿no? O la teoría de los algoritmos, ¿no? Esos son teorías muy interesantes. Y de ahí, pero esos se han derivado de sabiduría popular, ¿no? Por ejemplo, esta teoría de los umbrales, ¿en qué sabiduría popular se ha originado? En ese refrán que dice, ¿no? Ni tan cerca del, o sea, para poner las velas, ¿no? A los santos. La vela debe estar ni tan cerca del santo que lo queme, ni tan lejos que se enfríe, ¿no? O sea, y hay otro refrán que dice, es bueno culantro, pero no tanto. Es decir, hay que medir adecuadamente las dosis de algo, ¿no? Porque si uno transgrede esos umbrales, evidentemente uno acarrea un fracaso en muchos órdenes de cosas. Bien, eso es el segundo paquete, heurística, hermenéutica y demiúrgica, porque el primero ha sido paradigma, pensamiento e ideología. El último paquete conceptual es doxa, epísteme, techné y paideia, 4 términos. Ya en la primera sesión que hemos tenido hemos aludido a doxa. Doxa es un saber popular que tiene su propia lógica y sus fortalezas. Hemos demostrado que tiene fortalezas, es decir, cualidades inclusive superiores al epísteme, o sea, al conocimiento científico. Acuérdense de la práctica, la ancestralidad, etcétera, etcétera. Entonces, la doxa es saber tipo opinión, sabiduría o conocimiento vulgar, que no se preocupa mucho por demostrarlo, sino empíricamente. Y el epísteme, en cambio, algunos dicen episteme, aunque en el griego antiguo no hay esdrújulas, el episteme es un saber científico. Les dije ya que para bien o para mal, en la comunidad, digamos, en la cultura occidental, se sacraliza a la ciencia. Si decimos que algo es científico, lo creemos de manera absoluta. Y sabemos, no obstante, que la historia de la ciencia está saturada de fracasos y errores mayúsculos que ponen a la ciencia en ridículo. Ya les comenté la vez pasada que uno de los últimos ridículos que hizo, en el buen sentido, ¿no? En el buen sentido de la palabra, fue acerca del origen del SIDA, ¿no? Que ellos lo atribuyeron al comienzo a un defecto metabólico, cuando era, como sabemos ahora que fue viral, ¿no? Patogénico, viral. Entonces, eso es doxa y eso es epísteme. Doxa, saber tipo opinión, elemental, primario y vulgar. Y saber epistémico es conocimiento científico, demostrable, altamente sistematizado y metódico, ¿no? Bien, ¿qué significará techné? Es un saber práctico, transformador. Cuando ustedes vean a una persona que es habilidosa con las manos, que repara un televisor, una plancha eléctrica, etcétera, con suma facilidad, entonces decimos que tiene una sabiduría del tipo techné, una sabiduría práctica,
transformadora, pero a nivel de objetos materiales. Y para eso recurre a artefactos, ¿no? Desarmadores, punzones, etcétera, etcétera. Hay personas que tienen un potencial inmenso de sabiduría de este tipo, Techné. Ojo, cuando veamos la pedagogía conceptual, ahí vamos a ver qué cosa es un artefacto y qué cosa es un mentefacto. Artefacto es un recurso material que me garantiza o posibilita éxito en mi interacción con el mundo material. Y mentefacto es un instrumento de herramienta que me garantiza posibilidades de éxito mayores en el mundo intelectual. Si yo envío a un grupo de estudiantes a investigar y los despacho con un arsenal o con un bagaje mentefactual pobre en investigación, el fracaso ya es conocido, ¿no? Se sabe que van a fracasar porque su equipaje o su background, como se dice, su recorrido, sus antecedentes investigativos son pobres o paupérrimos. Como se dice, anémicos, o raquíticos, como también se dice en medicina. De tal manera que el fracaso es seguro. Entonces, hay que estar dotado de un equipaje mentefactual investigativo potente para tener éxito en investigación. Eso es lo ideal, pero hay mucha gente que encuentra ese paquete no en un equipaje que trae, sino que es emanante y radiante de la propia praxis investigativa. No requiere de traer algo de fuera. Es como el docente, ¿no? ¿Por qué el docente es necesario? Es un profesional que tiene su secreto profesional, porque domina todos los principios, leyes de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ni un sacerdote, ni un militar, ni un abogado, ni un ingeniero deberían igualar a la potencia pedagógica de un docente profesional. De tal manera que es docente, muchos dirán, pues no, un ingeniero puede ser, conoce la ingeniería y puede ser un buen profesor de cursos de ingeniería. Pero ojo, si no domina pedagogía, no está garantizado su éxito. Por eso en muchos países como España, alguien de otras profesiones que quiere enseñar requiere varios ciclos de pedagogía o didáctica para adquirir la autorización o el pase a ser docente, porque carece de ese secreto profesional que tiene el profesional docente y requiere adquirirlo por lo menos un par de años de estudios adicionales a su carrera no docente. Y es por eso pues que el verdadero docente del 100% de una clase traerá pues máximo el 5 o 10% de afuera. El 90% lo tiene que engendrar o generar en una riquísima dialéctica con sus estudiantes. De tal manera que eso no lo hace cualquier profesional. Eso se adquiere en varios años de acceso a esos secretos profesionales. ¿No han visto ustedes cómo escribe un médico? Sus recetas prácticamente son ilegibles, ¿no? Eso es parte del secreto profesional. Bien, entonces, eso es la Techné. ¿Y qué será la paideia? La paideia, les he dejado una lectura sobre eso, de Heyer. La paideia es el desarrollo pleno hacia la excelencia humana. Desarrollo pleno hacia la excelencia humana. ¿Cuál es el lema de la cantuta? ¿Me podrían decir? El lema del que está en su escudo. A ver, ¿quién me dice el lema? Educar al hombre en todo lo que tiene de hombre. Así es, exactamente. En latín, y ya. Educare hominem oportet, ¿no? Oportet, así es. Educar al hombre en todo cuanto tiene de hombre. ¿Y cuál es el lema de la Universidad Nacional Agraria La Molina?
en latín dice colere cupio hominem et agrum, cultivar al hombre y al campo. Imagínense qué hermosa metáfora. Los campos se cultivan para den frutos, y si es bien cultivado dan muy buenos frutos. Lo propio se hace con la cultura. Una persona bien cultivada da hermosos frutos. Qué metáfora tan hermosa, profunda y elevada a la vez. Es decir, batilógica y acrológica. Ya hemos visto y lo vamos a seguir viendo eso. ¿Y qué dirá el de la católica? El de la católica dice en español, ser la luz en medio de la oscuridad, ¿no? Ser la luz en medio de la oscuridad. Tiene su traducción latina y eso queda como una pequeña tarea. Acá tengo el escudo de la católica, y a ver si tienen ese... Basta entrar a internet, ¿no? Ahí aparece en todos los idiomas habidos y por haber. Bien, entonces, quiere decir que cada institución sintetiza como la impronta institucional, ese sello o marca de fábrica que se debe imprimir. La cantuta también la tiene, pero otra cuestión es darle contenido real a eso. Inclusive a eso de alma mater del Magisterio Nacional. Hay que esforzarnos para que no sea un lema abstracto, carente de sustento. Hay que esforzarnos por darles un contenido real. Es decir, que todos reconozcan de manera incontrovertible e indiscutible que uno está representado en esos lemas que son tremendamente aspiracionales, ¿no? Aspiran a mucho. La cosa es concretarlo en el mundo de los hechos. Bien, entonces eso es paideia, pues. Los griegos lo consideraban como una orgía cultural infinita. Eso es lo que pasa cuando uno va a un país X o una universidad X del país mismo o de fuera. Ustedes bajan y se encuentran con una paideia, es decir, con una orgía intelectual y cultural. Uno baja, por decir, en la Universidad de Porto o en la Universidad de Playa Larga en Chile, ¿y qué pasa? No sabemos a dónde ir. En ese mismo momento se está produciendo una función de teatro. Más allá hay una función de cine. Al otro lado se está presentando un libro. En otra facultad, por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es como una gran ciudad, se está produciendo una polémica sobre ciencia política. Y en otro lugar, un investigador está dando una conferencia sobre sus descubrimientos. 40, 50 actividades al mismo tiempo. Realmente uno se siente confundido, no sabe, todo nos gusta. Y es algo tremendamente polémico, o sea, se produce una especie de enjuiciamiento crítico a cuál ir primero, cuál ir después, ¿no? De tal manera que eso es paideia, una orgía permanente, infinita, de todas las expresiones de la cultura humana. Paideia era como el concepto de filosofía en sus primeros principios, valga la redundancia. De tal manera que hay que valorarlo mucho, y por eso es que les he dejado en el aula virtual una lectura. Se titula Paideia, los ideales de la cultura griega. Y no les he dejado todo, porque es enciclopédico en realidad, sino solo el libro tercero, que me parece que tiene 150 o 200 páginas. Se llama Libro Tercero, En busca del centro divino, de Werner Heyer, un enamoradísimo de la cultura griega antigua, o sea, de la cultura clásica. Es de la editorial del Fondo de Cultura Económica, México, y es del año 2001. Paideia, los ideales de la cultura griega. De tal manera que para tentar ese enriquecimiento, por ejemplo, yo les sugerí que estudien 4 términos científicos: entropía, autopoiesis, homeostasis y servomecanismo.
no por gusto, no por un ejercicio intelectualoide o por una pose academicista, es porque lo vamos a utilizar en las sesiones que vienen. Por ejemplo, entropía, para poner un ejemplo, es una función de estado y es una magnitud física. Yo me acuerdo que cuando estaba en la agraria, me gustaban los cursos de física y entré a un curso de física teórica. El curso era física del estado sólido y justo estaban hablando de la entropía. La entropía, entonces, es una función del estado sólido, pero también es una magnitud física. Quiere decir que hay que tomarlo en cuenta en esos dos sentidos. ¿Y de qué? ¿De qué es una función de estado y una magnitud física? De un sistema termodinámico que mide el grado de organización y desorganización de un sistema, es decir, hasta cuándo soporta o es permisible mantener un grado de desorganización. Ustedes saben que el universo, por ejemplo, está el boom original todavía continúa. ¿Por qué se sabe eso? Porque los espectrógrafos de masas se están corriendo hacia el rojo. Quiere decir que el universo está expandiéndose, porque si corriera hacia el azul, estaría contrayéndose. O sea, la gran explosión, el Big Bang todavía continúa. Y el universo se sigue expandiendo. ¿Hasta cuándo se expanderá? Eso es entropía. Va a llegar un momento en que las partículas que conforman el universo van a estar tan desorganizadas y tan alejadas unas de otras que o bien colapsa el sistema o bien comienza un nuevo periodo de contracción. Ya el espectrógrafo ya no se corre hacia el rojo, sino hacia el azul. Lógico, eso se da pues en cientos o miles de millones de años. De tal manera que la entropía es eso, el grado de organización o desorganización con que un sistema puede permitirse o antes de colapsar o antes de generar su contracción. Pero eso se aplica en ética. Friedrich Nietzsche lo utilizó en ética. Dijo, ¿qué grado de verdad ética o moral acepta una persona antes de colapsar? Es decir, antes de perder equilibrio, de perder sindéresis. Es decir, enojarse, agredir, etcétera, etcétera. Es como cuando una persona le dice sus verdades a otra en su cara, ¿cuánto va a permitir ese sistema antes de explotar o antes de colapsar? Esa es la entropía ética o entropía moral. Acuérdense del debate que ha habido ayer entre los dos aspirantes a la primera magistratura del país, ¿no? A la presidencia. Entonces, no estudiamos por gusto pues estas categorías, sino que son tremendamente fértiles en cualquier esfera donde se apliquen. Por ejemplo, vamos a estudiar también la teoría general del campo unificado. Acuérdense de Bertalanffy, ¿no? Lo vamos a estudiar y vamos a ver que es extraordinariamente fecundísima en pedagogía, en educación. Nuestro curso es eso, ¿no? Seminario de corrientes filosóficas, todo esto es filosofía, en educación. No es en física, en química, en economía, es en educación. Entonces, les sigo recomendando entonces que escarben un poco para conocer. Muchos de ustedes ya de repente lo conocen mucho mejor. No corresponde subestimar a nadie. Y seguro que pueden haber escuchado y estudiado los términos autopoiesis, homeostasis, servomecanismo, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a emplear de manera práctica. Entonces, eso es lo que queríamos considerar. También les hemos dejado un video. El video, a ver, ¿de qué trata? Los que han accedido al aula virtual. En el tema 1, sesión 2. El video trata, algunos dicen video, ¿no? La integración explícita e implícita entre epísteme y doxa en publicaciones académicas. Ese es el título. Integración explícita e implícita entre epísteme y doxa en publicaciones académicas. Del doctor Nayib
Colao, ¿no? Colao, de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, pero ahora está radicando, me parece, en Canadá. Bien, ese video es profundamente explicativo de lo que es doxa y de lo que es epísteme. Trata de eso, involucrado en un sistema de información, lo lleva al plano de la ética, se pasea por la teoría de la información, lo emplea como una hipérbole, o sea, como una exageración unilateral, etcétera, etcétera, y recala en el periodismo, en la informática, etcétera. Es decir, deja a los términos epísteme y doxa como el limón de un emolientero. Le exprime todo el jugo, todo el potencial semántico que tienen. ¿Ustedes se han acercado por curiosidad cómo queda el limón de un emolientero después que lo usa? Bueno, cuando lo hagan se van a dar cuenta y van a considerar de que pues es una metáfora muy buena de cómo trabaja el doctor Naguib cuando utiliza estos dos términos, doxa y epísteme. Se da un paseo por la historia, siglo XIV, XV, XVI, etc. Quiere decir que cualquier docente que se basa en estas explicaciones de Naguib debería dejar explícito si de lo que está hablando es una creencia, una hipótesis, una doctrina, una concepción o un producto científicamente demostrado. Debe quedar explícito eso. Porque muchos docentes, sus simples creencias lo dan como un hecho comprobado. Pálpitos, corazonadas, intuiciones, preconceptos. Es muy diferente a algo científico o a algo filosófico. De tal manera que eso debe quedar explícito. No debemos generar impunemente comprensiones equívocas o falsas de lo que estamos haciendo, ¿no? Hay que ser profundamente discriminador, distinguir prolijamente si lo que estamos desarrollando es un simple criterio, una opinión, o sea, una doxa, o si es una hipótesis, algo que puede ser verdadero pero todavía no lo es, o puede ser una falsación, un paralogismo, una falacia o cualquier cosa, pero el estatuto epistémico gnosiológico de lo que estamos tratando debe quedar implícita o explícitamente claro, para que no haya equívocos o errores. Bien, hasta ahí es lo teórico, pero ahora falta quizá lo más interesante para nuestro curso, que debemos sortear hoy día los temas de investigación así, tempranamente. En todos los ciclos lo hacemos no más de la segunda sesión. Es decir, el grupo de 3 o 4 doctorandos que se van a encargar de investigar y cuyo seminario, ahí comienza realmente el seminario propiamente dicho. Ya hemos dicho que es el tipo latinoamericano, seminario latinoamericano, que tiene sus particularísimas características, que vamos a ir viendo poco a poco. Ese seminario latinoamericano que es distinto al benedictino, al seminario alemán, etcétera, etcétera, o al jesuita, se caracteriza en primer lugar por consustanciar aprendizaje, o sea, pedagogía con investigación científica. Pedagogía con investigación científica. Y el grado de autonomía que tienen los doctorandos es el máximo. Ustedes hacen y deshacen. Lo único es el tema. El tema no es libre, sino se sortea, porque muchos se enamoran del mismo tema y no es posible hacerlos disentir. Entonces es mejor, quizás no sea sorteo, una libre elección, ya depende de ustedes. Entonces, toda la clase en donde se sustenta el seminario, o sea, el producto de la investigación de ustedes, es dirigido por ustedes mismos. Es decir, un director de debates otorga la palabra, quita la palabra, conduce todo el proceso. De tal manera que el grado de autonomía es mayúsculo, es máximo en el seminario latinoamericano. Entonces, hoy día sorteamos esos temas o decidimos
a qué grupo le corresponde un tema. Y ya saben que son 8 o 9, creo, ¿no? A ver, si los que han tomado nota y está en el sílabo, a ver, ¿cuáles son esos temas? El primero es pedagogía tradicional, ¿no? Pedagogía tradicional o tradicionalista. El segundo es educación activista. Luego viene personalizada, tecnicista, socialista, histórico-crítica, educación constructivista, educación conceptualista, y el último es educación difusa, es decir, va junto con educación de tipo background, como se dice, educación subterránea. Todo eso se hace, son pedagogías complejas, pedagogías transdisciplinarias, no estándar o difusas. Ese es el último tema. De tal manera que son, a ver, ¿cuántos son? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 temas que tienen que distribuirse entre 31 o 32, creo que son ustedes. Eso inclusive lo hacen ustedes. Es decir, la delegada o el delegado dirige el proceso de atribuir un tema a un grupo investigador. Ya deben formarse los grupos investigadores de 3 o 4 personas. ¿Y por qué lo hacemos tan rápido? Porque la primera exposición, o sea, el primer seminario propiamente dicho, tiene que ser no después de la segunda clase, de la tercera clase a partir de esta. Es decir, la siguiente es una sesión normal. La otra también, es la tercera y la cuarta sesión. Pero la quinta ya hay una exposición del seminario. Y hay un fruto investigativo de ustedes. No importa que sea elementos de verdad, o rasgos, o trazas, o cuasi sistemas de verdad. No interesa, la cosa es que acá nos sometemos a discusión tremendamente enriquecedora o empoderadora. De manera gradual, de los disensos, de los múltiples disensos o desacuerdos que vamos a tener, vamos a ir gradualmente llegando a consensos, es decir, a verdades demostradas, aceptadas por todos o casi por todos. De los disensos o desacuerdos vamos a ir construyendo gradualmente consensos, o sea, acuerdos. En base todo a la discusión controversial que tengamos y al producto investigativo de cada grupo. Así vamos a hacer. Pero es importante que hoy día se asignen los temas a cada grupo investigador. Cada grupo investigador tiene claro su líder, es decir, su delegado, ¿no? Para que asista a esa distribución de temas. Con eso habríamos cumplido nuestra misión de esta segunda sesión. No sé si Elizabeth, que ya está ejerciendo el rol de delegatura, o alguien que ustedes decidan, nos ayuda a asignar esos temas, por favor. Tienen la palabra. Profesor, disculpe, ¿dónde están esos temas? Porque estoy viendo en la diapositiva. Está en el sílabo. Está en el sílabo. Estoy viendo el sílabo y no lo ubico. Ya, el sílabo está en lo que se llama información general, ¿no? Es decir, antes del primer tema. Pero les puedo dictar los temas, no hay ningún problema. Son 7 temas, les dicto. Educación tradicionalista. Primero. Profesor, una consulta, profesor. Sí. Está a partir de la semana, en la unidad 2, la semana 3, ¿verdad? Así es, ya les dije que el tema 1 va a tener 4 sesiones. 3, sí. Ahí. Sí. El tema 2 va a tener 9 sesiones. Imagínense, ¿ya? O sea, todo el que quiere acceder al aula virtual en el tema del curso, del seminario, entra hasta ahora al tema 1. Ahí está la sesión 1 y la sesión 2. Y va a estar la sesión 3 y la 4 también. Bien, gracias. Entonces, tomen nota, por favor. Les voy a dictar los 9 temas, que son una palabra o 2 palabras por cada tema, y se van a inscribir o registrar un grupo investigativo de 3 o 4 de ustedes
para cada tema. Primero, educación tradicionalista. Segundo, educación activista. Tercero, educación personalizada o humanista. Cuarto, educación tecnicista. Tecnicista. Yo me formé con ese tipo de educación en la secundaria, ¿no? Data de la década de los mediados de la 60 del siglo pasado y principios del 70, ¿no? Parece mucho tiempo cuando decimos del siglo pasado, ¿no? Bien, luego viene la educación socialista. El otro tema es educación histórico-crítica. Asócienlo mucho con Paulo Freire, ¿no? Esos libros, ¿no? La educación como práctica de la libertad, y hay una obra clave que lo vamos a utilizar. Bien, educación histórico-crítica. Luego viene educación constructivista, que es el periodo en el cual estamos. Educación conceptualista o dialogante. Educación conceptualista o dialogante. Teníamos una alumna cubana en la escuela de posgrado, así en una sección como la de ustedes, y le gustaba viajar mucho, y justo iba a haber una conferencia mundial sobre educación conceptualista o dialogante en Colombia, y ella viajó en pleno ciclo, y en plena clase tuvimos el honor, si se quiere, académico o intelectual, de tener la primicia, porque nos llamó por teléfono en plena clase me acuerdo que se llamaba Alfreda, es un nombre raro, por eso me acuerdo tanto también. Alfreda, esta estudiante cubana que fue a ese Congreso Mundial, y en plena clase de nuestro curso nos llama por teléfono y nos dice, después de un denso debate, nos dice, se ha cambiado el nombre de esta concepción, de esta teoría. Es una de las pocas que ha surgido en América Latina, de esta teoría colombiana. Ya no se va a llamar más educación conceptualista, porque ha traído muchos equívocos. Y se va a llamar a partir de ahora educación dialogante. Acuérdense de esos dos autores, Manuel y Julián de Subiría Samper, que han venido a la Cantuta 3 veces más o menos. Miguel vino 3 veces, Manuel digo, y Julián vino 2 veces. De tal manera que tienen un tratado de pedagogía conceptual, ¿no? Ellos han desarrollado esa concepción investigando y discrepando con todas las demás concepciones pedagógicas. Bien, entonces este es el penúltimo tema, el octavo tema, educación conceptualista o dialogante. Y el último es educación o pedagogías, ¿no? Complejas, transdisciplinarias, no estándar y difusas. Son 4 orientaciones o tendencias de la pedagogía más reciente, o las que está en formación y auguran que van a madurar en el futuro inmediato. Es decir, son pedagogías en las cuales se está embrionando el porvenir, el futuro, pero que ya existen en germen ahora. Les repito, pedagogías complejas, transdisciplinarias, no estándar y difusas. En inglés, difuso es fuzzy. Seguro que hay un anglófilo o un cultor del idioma. A ver, ¿de qué autor podemos decir? ¿De qué autor inglés importantísimo? El autor de Hamlet, ¿quién es? ¿Se acuerdan o no? Shakespeare. Exacto. Podemos decir entonces figuradamente del idioma de Shakespeare, ¿no? Y ese término pedagogía difusa sería fuzzy pedagogy, ¿no? O sea, fuzzy significa difuso, volátil. Disipativo. En física, busquen el término materia disipativa, y es una buena metáfora para referirse a la pedagogía fuzzy. Bien, entonces esa es la última. Es una de las más recientes, y muchos de sus desarrollos recién se van a ver en los 10 o 20 años que vienen, ¿no? Entonces, como son 9 temas, y ustedes son entre 31 o 32, creo, entonces, en promedio es de 3 a 4, ¿no? Hay temas que pueden tener 4,
otros 3, ¿no? De tal manera que pueden proceder a esa. Ahora, no sé si quieren, porque mi presencia ya es innecesaria, no sé si quieren que siga presente o terminamos la determinación de temas, ¿no? Pero hay que hacerla hoy día, porque son temas cuya base teórica es muy grande, y cuanto más temprano es mejor. Sí, Claro. Elisa. ¿Sí? Profesor, bueno, nosotros ya tenemos grupos en algunos cursos, no sé si quieren Eso respetar mismo puede ser. o volveríamos, pero No, claro, o no. volveríamos porque ya, No es necesario. Si Ya. ya tienen grupos formados, esos grupos pueden asumir temas. Y ya en el interín, o sea, durante la semana, pueden conversar contigo y atribuir o asignarles el tema, ¿no? ¿Cuál de esos 9 temas les va a tocar, no? ya. Estaría bien eso, ¿no? Durante la semana se comunican contigo y solo habría que solucionar los cruces cuando 2 grupos o más quieren un mismo tema, ¿no? Pero eso sí, todos los temas tienen que quedar cubiertos. No puede haber un tema sin grupo investigador. Ya, profesor. Ya, Ya quedamos nos así. ponemos de acuerdo entonces con ellos ahora. Desde luego, de manera Una consulta, completamente libre. doctor Sí. ¿Cuál es la Vladimir. consulta? ¿Cuál es la consulta? Nosotros hemos coordinado cuando usted dijo para el trabajo en grupo y Ajá. somos 5 integrantes. ¿Ya? Somos 5 integrantes que ya Ya, hemos no hay sido ningún formados. problema. ¿Estaría bien? Ya, no Ya, habría problema. muchas Con una gracias. excepción no hay problema. ¿Ya? Ya. Quiere decir que otro Muchas grupo va a quedar con 3 y no habría problema. Sí. Otra cosa sería que quieren formar un grupo de 20. Ahí sería altamente distorsionante. Pero cuando es 5, es poco significativo ese número. Bien, quedamos así entonces. Durante la semana coordinan con Elizabeth y a la siguiente ya me entregarían la relación de grupos investigadores con su tema de investigación, ¿ya? ¿Quedamos así? La profesora Elizabeth, disculpe, yo por ejemplo no tengo grupo. La asistencia. Sí, por eso. No, colegas, yo tampoco tengo grupo. A ver, Claro, no. A ver, un ratito, por eso el profesor nos está dejando, me parece, para poder reunirnos. Yo les decía, porque hay sí, correcto. ya personas que tenemos grupo, pero vamos a ver, después de 4, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo 29 nomás que han asistido hoy día. Tengo la relación aquí. Pero creo que hay varios que no tienen, entonces podemos hacer grupos. Ya, ¿Perdón? Sí, hay entonces varios se que no quedan tienen todavía grupo. debatiendo eso. Por favor, me hacen un reporte de asistencia, por lo menos cada 15 días me reportan de las 2 semanas, ¿ya? Un reporte de asistencia. Entonces, Ya. los dejo solos para que debaten de una manera más interna. Entonces, con ustedes nos estamos viendo en la próxima reunión y un gran abrazo. Muy amable. Nos Muchas vemos. gracias. Buenos días, gracias. Gracias, profesor.